Bien, vamos a trabajar un poco con lo que es la corriente eléctrica. En la lección 2, primero, la corriente eléctrica es una energía que básicamente se fundamenta en el fluido de electrones que pasan por un conductor o por varios conductores. La corriente eléctrica es una propiedad de toda la materia, de hecho, ¿verdad? Los electrones que están formados de materia están cubiertos en su capa más superficial por electrones con carga negativa. Quiere decir que si nosotros de alguna manera tenemos una idea de lo que es la corriente eléctrica, podría ser algo similar a esto. Aquí voy a aprovechar dos cosas. Vamos a suponer que este es un conductor. Un conductor es un cable, ¿verdad? Un cable, cualquier cable que a usted se le ocurra, un cordón de ventilador, de plancha, lámpara, hasta cables de alta tensión. A eso se le llama conductor porque son hiladas, digamos, o hilos que permiten el flujo de energía. En este caso, el flujo de electrones. Vamos a suponer que va en sentido, bueno, hacia mi derecha. Entonces, cuando el flujo de electrones, que está representado acá en color rojo, encuentra un obstáculo para mantener esa fluidez con la que van y se reduce el espacio, se convierte o encuentra algo que se llama resistencia. La resistencia es algo que se ocupa durante, bueno, mucho. Todo aparato conectado, todo aparato eléctrico, por simple que este sea, representa una resistencia. Por ejemplo, en un circuito eléctrico de los que hacían ustedes allá en Parvulari, se darán cuenta de que un foquito tan pequeño, pero cada uno de ellos es llamado resistencia. Más adelante lo vamos a estudiar. ¿Y qué es la resistencia? Precisamente es esto. Miren, que entendamos el concepto. Es la oposición, ¿verdad? Que pone, valga la redundancia, un cuerpo o un espacio para poder circular. Entonces, obviamente, lo mismo que ocurre con los vehículos en una calle muy fluida. Van rápido hasta llegar a un cuello de botella que se llama comúnmente, entonces ahí se reduce el espacio y la velocidad. Lo mismo pasa con los electrones. En el caso de la corriente eléctrica, una resistencia produce calor, ¿verdad? Y el calor es aprovechado para producir otro tipo de energía o se transforma. Por ejemplo, en un foco, ustedes ven que entran las líneas gruesas, digámoslo así, aunque sean de número 14 o 16. Hasta menos podrían ser, o más podrían ser, ¿verdad? En los conductores eléctricos, entre mayor es el número, más delgado es el cable, y entre menor es, más grueso es el diámetro, a lo que se le llama área transversal. Ya voy a explicar un poco eso. Entonces, pero entre menores, o más delgado es, vamos a decirlo en buen salvadoreño, entre más delgado es un cable, menor va a ser la intensidad de corriente capaz de transportar, ¿verdad? Por eso también hay que tener cuidado. No puedes, digamos, conectar un microondas con un cable, una extensión de, qué sé yo, un calibre 16, que sería, básicamente, se va a recalentar el cable por esto, porque el microondas te consume aproximadamente unos 5 amperios. La intensidad es mayor a la que puede resistir un cable de corriente. Entonces ahí se ocurre esto. En un foco, dentro de una campana de cristal, eso es un foco, te das cuenta que hay un punto que no lo distinguimos a simple vista. ¿Por qué? Porque es una resistencia que enciende en los vehículos, la puedes ver. Se quemó el foco, dice, y ve la gente, revisa esa resistencia que está ahí, ¿verdad? Es un vacío. ¿Por qué no se quema si es una hebra nada más? ¿Por qué no se quema y la intensidad de corriente es alta? Bueno, porque está en el vacío. Está el vacío. ¿Y qué pasa con el vacío? No hay oxígeno, por lo tanto no hay combustión. ¿Cuándo se quema un foco? Cuando a le entra oxígeno, y el oxígeno permite la combustión, y hasta ahí llegó, se quema. Entonces, eso pues le llevó mucho trabajo a Thomas Alva Edison, ¿verdad? Inventar la bombilla eléctrica, y ahora es básicamente el padre de todas las formas de luminaria que nosotros tenemos. Pasamos al otro punto. Quiero que entendamos dos cosas. Hay una área
o digamos una longitud, que sería lo largo de un cable. Eso es longitud que vamos a encontrar más adelante. Y está lo que nosotros comúnmente conocemos como diámetro, de lo que yo estoy hablando. Pero ahora en estos temas y problemas que vamos a resolver, le vamos a conocer como área. Área transversal. Es a lo que nosotros le llamamos comúnmente diámetro o grosor del cable conductor. Solo ese es un paréntesis que quiero que lo tengan claro, porque seguramente cuando ya llegaron ustedes a los problemas que hay en los ejemplos y el área y cómo es esto, área, si es una superficie, sí, es esta precisamente. Bien, ahora creo que otro término que hay que aclarar bastante bien es lo siguiente. La corriente, hay dos tipos, ¿verdad? Alterna y continua. La continua es aquella que no cambia. La fase siempre va a ser fase, o conocido en buen salvadoreño como positivo, siempre va a ser positiva, representada permítanme un segundo. Bien, tenía una interferencia, disculpen. Veamos, la continua decimos, por ejemplo, ¿dónde la vamos a ver? En un vehículo, la vas a ver en sistemas sencillos como por ejemplo una lámpara de mano de las antiguas o un aparato que usa pilas. Le pones la batería y le pones una invertida, no te va a funcionar porque se corta esta corriente. Si por ejemplo acá pones una carga, suponiendo positivas todas, pero de repente aquí pones una negativa accidentalmente o porque no sabes cómo van, lo que va a ocurrir es que ese fluido se corta, y si fuera el caso sería acá, esta sería positiva. Lo que va a pasar ahí es que se va a cortar. A ese tipo de corriente es que se le llama continua. Entonces, lo lógico sería de esta manera. Positivo y por acá negativo, ¿verdad? Todas estas negativas. La corriente alterna, esa es la manera más sencilla que tengo yo para explicar lo que se me ocurre en este momento. El otro tipo de corriente es la alterna. Y esta no se complica. Es la que nosotros manejamos en la casa, ¿verdad? De repente vas a hallar algunos aparatos todavía que tienen las dos puntas, por decirlo de esa manera, o los dos extremos iguales. Conectores, llamémosle si quieren. Aquí tengo a la mano, por ejemplo, un ventilador. Si te das cuenta, estos dos no tienen ninguna diferencia. Lo mismo hay aparatos como plancha, aunque ahora pues ya los modernos vienen dos tipos, uno más ancho y otro más angosto. Pero nadie nunca se ha detenido a pensar, voy a conectarlo correctamente, ¿es positivo o es negativo? Nadie. ¿Por qué? Porque no importa en realidad. La corriente de la casa tiene la ventaja de ser alterna. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un cambio de fase puede hacer esto. Puede hacer perfectamente esto. Si lo conectas mal, automáticamente él migra hacia el otro sentido. Y a eso es lo que se le llama como corriente alterna. ¿Por qué puede alternarse? ¿Afecta esto en algunos aparatos? La verdad no. ¿Hay recomendación que debe hacerse bien? Sí, obviamente. Por eso ya las clavijas estas o conectores machos ya traen uno ancho y otro angosto. Pero ¿cómo es esto? Y mire, ¿cómo voy a diferenciarlo? Ok.
el más largo es el neutro. Es el neutro, siempre. Si vas a hacer una conexión eléctrica, este es neutro. Y el más angosto es el llamado fase, o como le decimos, positivo, ¿verdad? Esa es la recomendación. ¿Qué pasa si a un foco lo dejas invertido? Algunas marcas tienden a mantener un destello, como que está encendido levemente, pero no tan luminoso. Pero sí, algunas marcas, ese es el único error que yo he detectado. Y algunos aparatos ya especializados que a lo mejor necesitan una excelente, qué sé yo, alimentación de electricidad. Es lo único que te podría decir que afecta. Bien, veamos entonces. Esto es básicamente una introducción a lo que sería la corriente eléctrica. Las casas trabajan con 110 voltios en toda la red interna. Alguien va a decir, no, pero en mi casa hay 220. Sí, en la mayoría de casas grandes hay 220. Pero 220 que entra a tu casa en 110 voltios en una línea y 110 voltios en otra línea. Una se va para un lado y otra se va para otro lado. Por ejemplo, una casa de 2 habitaciones, 2 baños, una sala, un comedor, una cocina. Puede ser que en la cocina y el comedor se venga una línea completa de 110 voltios porque es donde más aparatos hay o cosas que ocupan corriente. Y el otro 110 se va a diseminar o va a alimentar la otra sección de la casa. Tienes 220, pero nada en nuestro medio no funciona a 220 a menos que sea una cocina, algunas lavadoras, secadoras, pero te necesitas tener una conexión especial donde unas los dos de 110 para hacer los 220 voltios. Bien, este es el primero de otros videos que vamos a hacer cuando ya hagamos algunos ejercicios.